En este vídeo voy a ir totalmente al grano. Te voy a explicar los conceptos fundamentales de la programación blockchain y Solidity para que puedas empezar tu camino como programador blockchain hacia ese objetivo final de conseguir un empleo en el sector internacional trabajando para una empresa como programador blockchain con un salario por encima de los $100.000 anuales. Y sí, este es un sector donde el salario medio está en $150.000 anuales. Aquí tienes la referencia y además no te digo esto porque sí, no me lo estoy inventando, es algo que yo mismo estoy viviendo. Llevo ya más de 5 años trabajando en el sector blockchain internacional y he trabajado para las mejores empresas del mundo. He trabajado en empresas enfocadas en el ámbito de las finanzas descentralizadas y hemos movido más de $300 millones por nuestros smart contracts que yo mismo he programado. Y actualmente trabajo en Soukio, una de las mejores empresas de seguridad blockchain del mundo, donde hemos auditado más de 150 proyectos en toda la trayectoria de la empresa y además hemos asegurado más de 300 billones, lo has oído bien, con B, de dólares en los protocolos que hemos auditado. Especializarme en este sector y llegar a un nivel avanzado en cuanto a conocimiento técnico me ha hecho ganar en 2025 más de $150.000 dedicándome a programar y auditar smart contracts en el sector blockchain. Y además esto no solo lo digo por mí, lo digo también por algún alumno mío, como por ejemplo Vicente, el cual estaba estudiando una FP, terminó y no encontraba ningún empleo como full stack, totalmente genérico en un mercado saturado como es el mercado de full stacks. Se especializó en blockchain y en tan solo 4 meses pudo conseguir su empleo trabajando como programador full stack en el sector blockchain en una empresa de Estados Unidos. Lo mismo pasó con Marcos, programador full stack, no encontraba empleo y en tan solo 3 meses pudo conseguir su empleo como programador full stack en el sector blockchain. O como por ejemplo Pedro, el cual ya contaba con 4 años de experiencia en software y después de 5 meses formándose conmigo pudo conseguir su contrato de $120.000 anuales en el sector blockchain como programador. Y todos ellos empezaron exactamente igual que yo, aplicando las técnicas y conceptos que te voy a explicar hoy en este vídeo. Un paso fundamental es elegir correctamente las herramientas y frameworks que vamos a utilizar. Y no vamos a utilizar ni Remix ni Hardhat, que seguramente los conozcas. Seguramente estés harto de ver cursos en internet que utilizan esos dos tipos de frameworks o herramientas. Y lo que tienes que saber es que es imposible, totalmente imposible que consigas una oferta de empleo en el sector blockchain solo sabiendo utilizar Remix y Hardhat, porque con Remix no puedes hacer desarrollos complejos y con Hardhat estás muy limitado en la parte de testing. Así que vamos a utilizar Foundry, la herramienta que todas las empresas blockchain en el sector internacional utilizan a día de hoy y que además nos permite hacer un testing súper intenso y a bajo nivel. Pues aquí en pantalla estamos viendo nuestro repositorio, es decir, nuestro proyecto que hemos creado con Foundry, la herramienta que vamos a utilizar en el desarrollo. Lo hemos iniciado con el comando forge init y el nombre de nuestro proyecto, en mi caso he elegido primer proyecto. Cuando ejecutemos este comando en nuestra terminal vamos a recibir, bueno, se nos va a crear este tipo de repositorio donde tenemos por un lado la carpeta de SRC, donde estarán nuestros smart contracts, por otro lado la parte de testing, que aquí tenemos el counter.t.sol y luego también tenemos la parte de script para hacer un scripting. Esto nos servirá tanto para desplegar los smart contracts en real como por ejemplo para también hacer scripts, es decir, podemos ejecutar ciertos scripts directamente contra la blockchain o directamente contra un smart contract si necesitamos interactuar con ellos. Pero en el día de hoy nos vamos a centrar únicamente en el desarrollo de smart contracts, es decir, nos vamos a venir aquí a la parte de counter. Como veis ya tenemos un smart contract simple que nos crea directamente la herramienta de Foundry por default. Y lo que vamos a hacer hoy en este vídeo va a ser centrarnos en esos conceptos fundamentales que tenemos que saber cuando empezamos en el desarrollo de smart contracts con Solidity. Lo primero que vemos por aquí es el tipo de licencia. Podemos ver SPDX License Identifier y vemos que está, bueno, la licencia que he elegido es Unlicensed. En este caso vamos a cambiarlo por la MIT, que es el tipo de licencia que la mayoría de proyectos utiliza y la mayoría de empresas también. ¿Qué significa el tipo de licencia? Es como los permisos que estamos dando para que personas externas o terceras personas utilicen nuestro código. Cuando elegimos la MIT estamos dando total permiso, es decir, como si fuera open source, que es lo que la mayoría de proyectos eligen hacer. Después podemos ver la segunda línea que estamos definiendo la versión de Solidity que vamos a utilizar. Para ello necesitamos llamarlo, bueno, escribir Pragma Solidity y el tipo de versión. ¿Qué significa este carácter que vamos a ver algunas veces? Porque esto lo podemos escribir tal cual o podemos borrarlo. En cualquiera de los casos funciona. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando ponemos este símbolo antes de la versión, significa que podemos compilar el smart contract con la versión 0.8.13 o con versiones posteriores. Esto también conlleva un riesgo de seguridad si estamos compilando con una versión posterior, la cual ha introducido ciertos cambios y hará que el comportamiento sea distinto al esperado. Por eso te voy a recomendar
siempre elegí una versión fix, es decir, una versión que no se pueda compilar con una versión avanzada o una versión posterior a la que estamos utilizando para evitar este tipo de errores. Y esto que te acabo de comentar puede ser directamente una pregunta que te pueden hacer en una entrevista de selección. En mi caso voy a utilizar la versión 0.824 porque es una de las últimas que se han elegido y como vemos nos da un error. ¿Qué significa este error? Significa que la versión de Solidity que estamos utilizando no corresponde con la versión elegida por default del framework. En este caso nos ponemos encima, le damos a Quick Fix y podemos cambiar la versión. Aquí veréis que nos aparecen diferentes versiones. La última, la 0.833, pero yo en mi caso elegí la 0.824. Así que le damos y veréis que el error va a desaparecer directamente. Después, ¿qué tenemos? Nos encontramos con la palabra contract y un nombre. Este es el nombre de nuestro smart contract. Como veis, el nombre tiene que coincidir con el nombre del fichero también de Solidity, es decir, counter.sol, y vemos que el contrato, el smart contract, también se llama counter. Después tenemos una definición de una variable y también diferentes tipos de funciones que van a interactuar con la variable y la van a incrementar en este caso. Una cosa súper importante a conocer en este punto es el tipo de variable que existen. Por ejemplo, cuando estamos hablando de enteros, vemos aquí está definido como un int 256. ¿Qué significa esto? Significa que esta variable va a poder contener un rango de valores de entre 0 hasta 2 elevado a 256 menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque ya el 0 está ocupando una posición. ¿Y por qué el rango de valores empieza en 0? Porque es un uint 256. La U significa unsigned, es decir, que no puede tener signos. Por lo tanto, no va a poder contener el valor negativo en este tipo de variables. De hecho, para comprobarlo podemos ver que aquí podemos definir una variable como positiva, 5, igualado al número. Pero si por ejemplo declaramos una variable number2 y la definiéramos como un menos 5, nos daría un error porque estaríamos definiendo una variable negativa dentro del tipo unsigned. Para ello le quitamos la U de delante y en este caso el error desaparecería porque sí que podríamos definir este tipo de variables. En este vídeo estamos muy limitados en tiempo y además te estoy explicando conceptos muy fundamentales y sencillos. Pero si me escribes la palabra YouTube para que sepa que vienes de este vídeo por mi cuenta de Instagram o en mi LinkedIn, tengo un recurso de más de 30 vídeos explicándote conceptos tanto como estos como mucho más avanzados donde vas a aprender muchísimo más en detalle y te los puedo pasar de manera totalmente gratuita. Una vez ya hemos visto un poco la diferencia entre estos dos tipos de variables, quiero que conozcamos lo que vendría después, que es el constructor. Esto es una función, por llamarlo de alguna forma, default que viene con Solidity y que a muchos os sonará si habéis trabajado con Java o con algún lenguaje orientado a objetos. ¿Qué es el constructor? Básicamente el constructor es una función especial que lo que hace básicamente es ejecutarse nada más deployarse el smart contract. Es decir, a la misma vez que creamos el código del smart contract directamente en la blockchain, el constructor es ejecutado. Por lo tanto sirve para definir valores esenciales o valores que necesitamos tener definidos nada más arrancar con nuestro código. Es decir, en el segundo 0 en el cual nuestro smart contract está vivo en la blockchain. Os voy a poner un ejemplo. El constructor podría recibir un parámetro, también lo vamos a llamar como uint256, que sea por ejemplo number3, y fuera de nuestro constructor podemos tener number4, el cual no está todavía inicializado, y dentro de nuestro constructor podemos igualar number4 a number3. De esta forma, cuando deployemos nuestro smart contract, a la misma vez tendremos que dar un valor para number3 para que se ejecute a la misma vez que se deploye nuestro smart contract. De tal forma estaremos igualando number3 a number4 y la variable number4 tendrá el mismo valor que hemos pasado a number3 por parámetro, nada más ejecutarse el deployeo de nuestro smart contract. Después de saber cómo funciona nuestro constructor, tenemos por aquí dos funciones. Podemos ver que son funciones típicas. Si estáis familiarizados con otro tipo de funciones en otros lenguajes de programación, esto va a ser súper simple para vosotros. Básicamente la sintaxis consta de una palabra reservada llamada function, que tiene que ir siempre en primer lugar para definir una función, el nombre de nuestra función, luego como parámetro pasamos el parámetro o el valor, la variable que queremos utilizar dentro de la función, y luego tenemos que definir la visibilidad de nuestra función. Nuestra función puede ser de varios tipos. Podemos tenerla como public, podemos tenerla como private, como external o como internal. ¿Qué significa cada una de ellas? Si una función es public, significa que puede ser llamada desde dentro del mismo smart contract o desde fuera.
La diferencia con external, que son los dos más confusos, es que external siempre tiene que ser llamado de una función o desde una wallet external smart contract. Es decir, no podemos tener una función dentro de este mismo smart contract que esté llamando una función external. Estamos restringiendo desde dónde se puede ejecutar esta función. Y lo mismo pasa con private e internal. Internal nos deja que una función sea llamada por otra desde el mismo smart contract o también desde smart contracts que hereden del smart contract padre, como en otros lenguajes de programación. En cambio, private nos restringe que smart contracts que heredan del smart contract padre puedan llamar a esa función y solo dentro del mismo smart contract se puede acceder a esa variable. ¿Veis que he dicho variable en vez de función? ¿Por qué? Porque la misma visibilidad se aplica también para variables, exactamente igual, external, public, internal y private. Por defecto, ¿cuál utilizamos? Pues bien, si a una variable no la estamos definiendo como public, es decir, si no definimos nada, por defecto se está definiendo como private. Y aquí hay que hacer una puntualización súper importante, que una variable sea private no significa que no pueda verse desde fuera del smart contract. Recordemos que todo lo que ocurre en la blockchain es totalmente público, es decir, si definimos una variable como private, el valor que le asignamos es totalmente visible desde fuera. Por lo tanto, es una vulnerabilidad súper crítica definir contraseñas dentro de un propio smart contract, porque se puede ver totalmente desde fuera. Y ahora quiero comentaros y enseñaros dos funciones o dos palabras reservadas que son totalmente clave en el desarrollo de smart contract y que son súper típicas. Voy a llamar a esta función ejemplo 1 y la voy a definir como public. Una de estas palabras reservadas es msg.sender. Como veis, cuando lo escribo ya se pone de color azul. ¿Qué es el msg.sender? Pues bien, esta es una palabra reservada para definir la address de la dirección la cual está ejecutando una transacción, ya sea una wallet externa o un smart contract. Porque sí, entre smart contracts se pueden ejecutar transacciones, es decir, un smart contract puede llamar a otro smart contract y ejecutar una transacción. Y obviamente cuando queremos utilizar una address, por ejemplo la address de quien está llamando a la función, no podemos hardcodearla porque hay millones de addresses, cualquier usuario podría estar ejecutando una transacción. Y si por ejemplo queremos comprobar que el usuario que está ejecutando una transacción es el dueño de ciertos fondos que están bloqueados en un smart contract que después queremos retirar, tenemos que hacerlo con el msg.sender y tenemos que manejarlo correctamente para que no suponga ningún riesgo de vulnerabilidad y hackeo. Os voy a poner un ejemplo súper simple, voy a quitar la función de ejemplo y os voy a poner, vamos a definir una variable aquí, una address que va a ser el deployer. Es decir, la address de la dirección que está deployando el smart contract. ¿Cómo accedemos a esta dirección? Pues desde dentro del smart contract no lo sabemos, pero sí que sabemos quién está ejecutando la transacción de deployment de este smart contract, es decir, la transacción de creación. ¿Dónde lo sabemos? Pues en el constructor, que es lo que se ejecuta al mismo tiempo, es decir, de manera atómica. Por eso, para captar esa dirección, lo que podemos hacer es igualar deployer a msg.sender. De tal forma, una vez se ejecute el smart contract, es decir, la creación de este smart contract, el deployer estará guardando la dirección de la cartera que ha ejecutado esta transacción. Y la segunda palabra reservada que quiero que conozcas hoy es el msg.value. ¿Qué significa msg.value? El msg.sender es la cantidad de Ether o de moneda nativa que estamos mandando a la hora de ejecutar una transacción. He dicho Ether o moneda nativa porque dependiendo de cada red, la moneda nativa puede ser Ether, es decir, Ethereum, o otra distinta, como por ejemplo Matic en Polygon. Por lo tanto, si queremos mandar una cantidad de Ether a el smart contract cuando estamos ejecutando una transacción, por ejemplo, si estamos en un smart contract de staking y queremos stackear, es decir, dejar guardado una cantidad de nuestros Ether para generar unos rewards, unas recompensas conforme va pasando el tiempo, tenemos que definir esta cantidad que estamos transfiriendo y se define por defecto con la palabra reservada de msg.value. Aquí me da error porque en el constructor no puedo utilizarla directamente, pero en alguna función como por ejemplo en sendNumber sí que podemos. Os voy a poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a guardar la cantidad de Ether que estamos mandando en esta variable. Vamos a llamarlo EtherSend. Vamos a guardar la cantidad al ejecutar la función de sendNumber y lo vamos a hacer exactamente igual con el msg.sender, pero con msg.value. Veis que me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque no todas las funciones pueden mandar Ether o pueden recibir Ether. Para ello tenemos que definirlas con una palabra reservada, una palabra especial que es la palabra payable.
Con la palabra Payable estamos definiendo que la función sendNumber sí que puede recibir Ether y al final estamos definiendo ese valor dentro del msg.value por defecto y lo estamos capturando e igualándolo o guardándolo en la variable EtherSend. Con esto ya tienes la base de lo que hay que hacer para empezar tu camino en la programación blockchain. Y si has llegado hasta este punto en el vídeo, estoy seguro de que también habrás visto el resto de casos de éxito que tengo en mi canal, o al menos también le habrás echado un ojo a mi propia trayectoria en el sector blockchain. Y es que soy tanto dueño como profesor para formar a este tipo de personas de la academia número 1 en habla hispana en cuanto a programación blockchain práctica y enfocada que puedas conseguir un empleo en el sector internacional. Y debes ser sincero, de manera autodidacta perfectamente puedes conseguir un empleo blockchain, pero te va a pasar lo mismo que me pasó a mí en el 2020 o al resto de mis alumnos que también lo han intentado, y es que vas a tardar años en conseguir ese primer empleo. Y por eso creé Blockchain Accelerator. Nuestra promesa es que en tan solo 90 días tengas todo el conocimiento y además hayas construido un portfolio de proyectos apto para que puedas empezar a aplicar a ofertas de empleo y empezar con esos procesos de selección en el sector blockchain internacional. Y como te he dicho, con un enfoque 100% práctico, creando más de 20 proyectos, llegando a un nivel muy top y además con un acompañamiento 1 a 1 de manera totalmente personal. Pero lamentablemente no aceptamos a todo el mundo, así que te voy a dejar un link en la descripción para que agendes una llamada conmigo o con alguien de mi equipo para que podamos hablar contigo, evaluar tu situación y tu perfil y ver si a partir de aquí te podemos ayudar. Ya que entras, te haremos un plan de ruta para conseguir un empleo en el sector y te explicaremos todo nuestro programa. Así que si quieres ser programador blockchain en este 2026, agenda tu llamada con el link en la descripción.